Buenas noches, mis hermanas. En esta hora vamos a ver un tema bastante interesante que se llama Victoria en la vida espiritual de la mujer. Este tema es bastante interesante porque realmente creo que nos es muy necesario saberlo. Pero antes de todo vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración, mis hermanas. Bendito Dios, en esta hora te damos gracias, Señor, porque hoy hemos entendido, Padre eterno, que hay un propósito, Señor, en todo aquello que tú has dejado para nosotras en nuestra vida, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a entender este propósito, Dios de la gloria, para que podamos, Señor, caminar con firmeza en tus caminos, Señor Jesucristo. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. En esta hora vamos a ver lo que nos dice la Escritura en el libro de Génesis 14 y 15. Y dice la palabra de Dios: y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Ella te herirá en la cabeza y tú en el calcañar. De acuerdo a lo que nos ve esta palabra, ¿verdad? Dios nos da una autoridad. Dice, Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hay una enemistad aquí entre la serpiente y la mujer. Y mira, hermano, y mira, hermana, déjame decirte que si de algo hemos de estar seguras nosotras, las hijas de Dios, es de que tenemos un adversario que no descansará ni descansa para poder hacernos ver derrotadas, para derrotarnos. Es un ser espiritual tan malévolo, tan malvado, que maquina cómo perjudicarnos a nosotros, que se le conoce como diablo. Ese es el diablo. Y su propósito es oponerse a todo lo que Dios ha dispuesto en tu vida espiritual. Él va a hacer todo para hacerte desistir, para hacerte caer. Él lo va a intentar hiriéndote, lastimándote, robándote tu integridad y tus capacidades. Él continuamente va a estar poniéndote o diciéndote. Él va a hacer todo para que cada una de nosotras llegue el momento en el que desistamos de seguir el camino de Dios y digamos, ya no quiero saber nada, es demasiado. Pero nosotras podemos ser mujeres heridas y lastimadas o ser unas guerreras para empezar a pelear por lo que es tuyo. Ese es el propósito de Él, hacernos menos, quitarnos de en medio. ¿Y sabes por qué? Porque en esa simiente que dice la palabra de Dios que dice entre tu simiente y su simiente, esa es una gran bendición de parte de Dios, porque tu vientre es el vínculo para formar una simiente de hijos de Dios. Tu vientre es donde puedes forjar una simiente de gente temerosa de Dios, de hijos que alaben a Dios, una generación de adoradores, de exaltadores, de hijos de Dios. Y la simiente de Él es una simiente de gente malvada, de gente que no quiere saber nada de Dios, de gente que prefiere los placeres y los vicios, la corrupción, porque Él es un ser corrupto. Y entonces Él quisiera que su simiente gobernara el mundo, pero porque en tu simiente, como hija de Dios, puedes haber gente, hijos de Dios. Tu vientre es un vínculo para que haya una simiente de hijos con temor a Dios. Es por eso que hay una guerra entre ella y nosotros. Porque ella va a querer destruirnos para que esa simiente no tome control. Mira lo que nos dice en Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y eso a mí me habla de que nosotros debemos ser mujeres guerreras. Guerreras porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, es con ese ser malévolo, con sus huestes celestiales, con esas huestes espirituales de maldad. No mujeres derrotadas,
No tenemos que ser mujeres derrotadas por las heridas que Él nos hace, por los dardos que Él nos manda, sino que debemos de ser mujeres valientes, no mujeres acobardadas, no mujeres que se acobarden, no mujeres que desistan a pesar de todo. Mira, en Lucas 10:19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Te decía, Él es lo opuesto a Dios. Él odia lo que Dios ama. Y déjame decirte que nosotras somos mujeres amadas por Dios. Somos mujeres por la gracia de Dios y para la gloria de su nombre. Nosotros somos mujeres que hemos tomado la autoridad de Dios sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre la obra. Él no puede hacer más allá de lo que le sea permitido, pero nosotras como mujeres debemos levantarnos como guerreras. Por muy dañada que te sientas, levántate. No podemos permanecer derrotadas, caídas, porque somos hijos de Dios. Amén. En Efesios 6, 10 y 11 dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcaos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Por lo demás, fortalézcate en el Señor. Fortalécete en el poder de su fuerza, no en nuestra fuerza, porque nuestra fuerza es limitada, nuestra fuerza no resiste tanto, pero en las fuerzas del Señor nosotros somos levantadas. El brazo fuerte de nuestro Dios es el que nos mantiene arriba, el que nos sostiene, el que fortalece tu vida espiritual. Pero para esto necesitamos de ser fortalecidos, dice, y vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto me habla de una firmeza, de una integridad, de una mujer íntegra ante los asuntos de Dios, ¿verdad? Para que nosotros podamos desistir. La Escritura nos exhorta a ser fuertes en el Señor y en su poder y ponerte toda la armadura de Dios para que puedas defenderte. Y en esta hora vamos a ver 4 aspectos que debemos tener para nuestra vida victoriosa, para tener una vida de victoria, aún en esta situación difícil. Vamos a ver 4 estrategias que podemos utilizar para vencer los dardos del enemigo y para que nosotros no podamos, no seamos esas mujeres caídas, esas mujeres débiles, esas mujeres derrotadas, porque somos hijas de Dios. Y una del primer punto que vamos a ver es sometiéndonos a Dios. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. El someterse a Dios nos habla de obediencia. Y este es el primer paso para adquirir autoridad. El que seamos mujeres obedientes a lo que Dios disponga en nuestra vida nos da la autoridad, pues a mayor obediencia es mayor nivel de autoridad. Solamente así podremos cumplir con el segundo mandato de este pasaje, que es resistir al diablo y huirá de vosotros. Solo así Él puede huir de nosotros. Cuando nosotros somos mujeres que hemos sometido nuestra vida a Dios en obediencia, Él lo sabe. Él sabrá que somos mujeres íntegras en obediencia a Dios y Él difícilmente va a poder acercarnos a nosotros porque sabe quiénes somos. Eso sí, déjame decirte que Él sabe, pero también otra de las bendiciones, déjame decirte, hermana, que Él sabe de ti lo que tú declares con tu boca. Por eso es bien importante cuando hablemos algo, lo digamos con una certeza. Tristemente hay veces que el enemigo no tiene nada que ver en tu vida, en tu situación,
Pero a veces tú le das la honra diciendo, el enemigo me hizo, el enemigo me quiere atacar, el enemigo me ha puesto. Y eso es darle gloria a él. Es hacerle saber que lo tienes muy presente. Y nosotros tenemos que tener presente a Dios. Confiar en su palabra, confiar en sus promesas, no darle la gloria a él. Y entonces aquí dice que resistir al diablo, pero ¿qué significa resistir al diablo? La mayoría de veces se ha usado la definición de resistencia como tolerar, como aguantar, como sufrir. Pero en los escritos originales de la Biblia, el contexto de este pasaje, resistir, tiene que ver con confrontar. Para confrontarlo, para saber confrontar al enemigo. Dice en 2 de Corintios 10, 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque las armas de nuestra milicia. Y mira, milicia significa técnica de hacer guerra. Entonces, porque las armas de nuestra guerra no son carnales, son espirituales. Nuestra lucha, nuestra batalla es espiritual. Tú vas a pelear con lo espiritual. Y entonces, no es porque las armas de nuestra milicia, entonces me habla de que nosotros tenemos que ser hábiles, diestros en la guerra, porque estamos preparadas para hacer guerra a este maligno. Y nuestra técnica número 1 pudiera ser el saber quiénes somos. ¿Quiénes somos realmente? Mira, Jesús cuando fue tentado en el desierto por la serpiente, Jesús sabía perfectamente quién era la serpiente. Y sabía lo que él tramaba. Así como Jesús estaba bien postrado en su posición de Hijo de Dios. Jesús en el desierto estaba vestido con toda la armadura que nos habla Efesios 6. Por eso él pudo resistir al diablo. Pudo confrontarlo con la palabra, con el escrito está. Y sabía quién era. Esta es una técnica importante, el saber con quién nos enfrentamos y cuál es nuestra posición. ¿Cuál es tu posición en Dios? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo es tu vida espiritual para poder confrontarlo? Todas, mi hermana, cada una de nosotras, todas sabemos cómo está nuestra vida espiritual. Cada una de nosotros sabemos el nivel espiritual que tenemos. ¿Y sabes qué? El nivel de tu fe lo podemos ver también. Si somos mujeres de poca fe, tenemos que empezar en este momento a fortalecerla. Puedes decir, mi nivel es alto, es bajo, es medio. Mi fe es poca, es mucha. Pero si tú sientes que tu fe es poca, es ahora cuando tenemos que empezar a fortalecer esa fe, porque es importante que para cuando nosotros empecemos a pelear, seamos de una fe firme. La oración es una de las maneras por la cual nosotros podamos saber nuestro nivel espiritual. A través de la oración, por medio de la oración, podemos identificar cuál es nuestro nivel espiritual. Podemos darnos cuenta cómo es tu oración. Empezaremos por ver cómo es nuestra oración. Tu oración es de queja, tu oración es de lamento, de reclamo, de sufrimiento, o es una oración de fe. Porque orar todas oramos. Pero ¿qué tipo de oración estamos dando? ¿Es un tipo de estas nuestra oración? Mira, la oración eficaz, la oración adecuada, la mejor oración es la que hacemos directamente al Padre.
cuando oramos directamente al Padre, cuando nos dirigimos directamente a Él y usamos el nombre de Jesucristo para asegurarnos de que nuestro Padre nos oye y al mismo tiempo alabamos con todo nuestro corazón. Cuando con todo nuestro corazón en tu oración empiezas a dar gloria, honor, empiezas a santificar su nombre, a reconocerlo como el Padre, como el dador de vida, como el grande, el único, el fuerte. Cuando le empiezas a dar gloria y honra, cuando empiezas a alabarle con todo tu corazón, entonces conquistamos la gracia de Dios. Y empezamos a llegar a la presencia de Dios porque hallamos gracia por nuestra oración. Porque dice la palabra de Dios que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando en tu oración directa al Padre empiezas a adorarle con todo tu corazón, en este momento es cuando empezamos a llegar a su presencia. Y cuando estamos en su presencia, dándole gloria, dándole honra, dándole gracias, agradeciéndole por lo que hace por ti, por tu familia, por tus hijos, cuando estás derramándote, entonces los poderes del cielo y de la tierra están al servicio de aquellas que han aprendido el secreto de la oración. Cuando aprendemos a llegar al Padre por medio de la alabanza, del agradecimiento, del amor a Dios a través de Jesucristo, esa es la oración que Dios espera de nosotros. Entonces es cuando Dios pone a nuestros pies todas las huestes celestiales y terrenas a nuestro favor. Por eso es importante la oración. La oración no es únicamente para pedir, para quejarte, para llorar, para decirle, Señor, mira. No, que esa oración sea una petición, mas no el motivo de tu oración. Que el motivo de tu oración sea darle la gloria a Dios. Y entonces tu fe empieza a fortalecerse y tu vida espiritual empieza a crecer. Ese es el principio de una oración eficaz, de una oración que realmente nos ayuda a romper, a llegar a la presencia de Dios. La exhortación a orar, fíjate que la exhortación a orar está inmediatamente después del llamado a vestir toda armadura de Dios en Efesios 6, de 10 al 20. En Efesios del 10 al 20 nos habla de toda la armadura, pero en el siguiente texto nos habla de la importancia de la oración. No podemos querer ponernos una armadura para salir a batalla sin antes orar. Y si hay una de las cosas que Jesús tenía, era el orar. Y oraba de tal manera y hacía tantos prodigios Jesús por orar. De tal manera que sus mismos discípulos le dijeron, Señor, enséñanos. Es importante el orar y nuestra vida espiritual la vamos a ir midiendo a la manera de cómo va tu oración. Puede ser que tu oración hoy sea simple, pero mientras más te metas en oración, mientras más busques a Dios y más alabes su nombre doblando rodilla, tú vas a ir sintiendo cómo ese nivel va subiendo y va subiendo y vas a ser una mujer poderosa en la oración, porque eso es lo que nos da fuerza, lo que nos ayuda a crecer espiritualmente, nuestra oración. Cuando nos sometemos a Dios, nuestro cuerpo, nuestra carne se somete a la oración, se somete a la voluntad de Dios. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Con perseverancia y súplica. Que no dejemos de orar, que sigamos orando, porque cuando nos sometemos a Dios y obedecemos a Dios sin cuestionar su voluntad, entonces nosotros empezamos a ser preparados como un centinela. Empezamos a ser preparados como un centinela que siempre está listo, que siempre está alerta
Mira, un centinela está siempre de pie. Un centinela está siempre de pie, alerta. Conoce de su enemigo todo, sus pasos, sus estrategias. Conoce su voz. Y un centinela está a la expectativa de un movimiento de él. La estrategia de su enemigo. Nosotros tenemos que conocer cómo actúa, cuál es su plan malévolo. Recordemos que Él es el padre de mentira. Y entonces tenemos que estar muy alertas como un centinela, estar preparado para enfrentarlo, pero en nuestro terreno. En nuestro terreno, no en su terreno. Si Él va a atacarte, que sea en tu terreno. Y en tu terreno tú tienes armas para vencerlo, armas para atacarlo. A través de la oración profunda. De esas oraciones profundas que de verdad es impactante lo que la oración hace en la vida de los hijos de Dios. Cuando oramos profundamente por nuestra necesidad, Dios escucha y puede suplir nuestra necesidad, porque para Dios nada es imposible. Pero cuando acompañamos nuestra oración con un ayuno adecuado, obtenemos victoria. El ayuno del Señor es sinónimo de victoria sobre toda oposición del diablo. Cuando tu nivel de oración va creciendo, vas sintiéndote más fuerte, tu mismo espíritu va a ir pidiendo más. Y mientras más pida, más fortaleza. Y cuando nosotros nos fortalecemos en el ayuno, con el ayuno, nuestra oración poderosa, nuestra oración profunda, la acompañamos con el ayuno, créeme que entonces nosotros somos preparados de tal manera que empezamos a hacerle frente a lo que el enemigo te quiere hacer. Muchas veces nos quejamos y decimos, es que, ¿por qué en mi vida espiritual no avanzo? ¿Por qué yo no siento la pasión por nuestro Dios? ¿Por qué yo no tengo esa hambre y esa necesidad? ¿Por qué has dejado tu primer amor? ¿Por qué hemos olvidado la oración? ¿Por qué hemos dejado de orar? Hemos dejado de clamar. Y a veces, dice la palabra de Dios, y a veces pedimos y pedimos mal. Pero bendito Dios que tenemos a Jesucristo como nuestro abogado y al Espíritu Santo que intercede por nosotros. Pero cuando aprendemos a orar profundamente, créeme que el tiempo que pases orando es poco, no lo sientes. Cuando te conectas realmente a Dios, cuando realmente es una oración profunda, entonces vas a empezar a sentir tu vida fortalecida. Tu espíritu se despierta. Dice la palabra de Dios en una parte de la Escritura, dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despertémonos, dejemos de estar jugándole al cristiano. Hermana, hay muchas batallas, hay muchas bendiciones que el enemigo te ha querido robar o que te ha detenido y tú únicamente has quedado en el quejarte, en el decir, ¿por qué a mí? Cuando que el Señor nos ha llamado a pelear. No olvides que tienes la autoridad para poner el pie sobre su cabeza, para aplastarlo, porque Dios te dio esa autoridad. Cuando vengan esos ataques, esas voces que el enemigo muchas veces vienen a tu vida, en este momento tienes que ser como un centinela que identifique quién es, identifique lo que te está diciendo. Y entonces tú tener palabra de Dios para decirle, escrito está. Y empezar a pelear, hacerle saber que tú eres una hija de Dios. Pero cuando nosotros oramos tan profundamente a Dios, tienes el respaldo de Dios y del Espíritu Santo. Y Él te va a decir, te va a guiar a cómo debes enfrentarlo sin temor. Porque Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio, no un espíritu de cobardía. Es tan importante la oración y dice Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Gracias a Dios tenemos esta bendición. Si algo pidiéramos al Padre con una oración profunda,
con un ayuno, con una oración directa al Padre, con una oración perfecta, con una oración que hagamos, una oración eficaz, tenemos la victoria. Empezamos a sentirnos fuertes para obtener nuestra victoria en ese terreno. Cuando nosotros empezamos a someternos a Dios, a someternos a la oración, nosotros empezamos a forjar nuestras armas para empezar a enfrentar al enemigo. También debemos de tener una actitud de oposición. Mantener en actitud de oposición es estar en contra de algo o de alguien. Cuando tú conoces de Dios y sabes y conoces las promesas de Dios, entonces tú sabes perfectamente que hay cosas que llegan a tu oído o a tu corazón o a tu mente que no son de parte de Dios. Entonces tú en ese momento tienes que decir no, mentira del diablo. Esto no es de Dios, esto no fluye de Dios. Y tenemos que tener esa actitud de oponernos, no de darle entrada, no de decir, no pasa nada. Él es hábil y Él es astuto, pero más astuto y más sabia somos nosotras, las hijas de Dios. Cuando hay una situación de estas, el asunto es enfrentarlo. Confrontarla al enemigo, confrontarlo. Tomando, decía mi mamá, tomando al toro por los cuernos, enfrentándote y poniéndote frente para que sea, para la ocasión que sea, para lo que el enemigo te esté queriendo engañar, para las estrategias que él esté utilizando. Nosotros tenemos que ser más hábiles, pero saber que es un no definitivo. Tenemos que tener una valentía y una oposición tajante. Que él sepa que hasta aquí puede llegar, más acá no. Porque entonces empezamos a pelear. Muchas veces tendremos que decirle, te recuerdo que estás bajo mis pies. Cuando lleguen esas estrategias. Pero mira, como Dios nos ama tanto y Él nos odia porque somos lo que Dios ama, entonces Él siempre va a querer atacarnos por donde más nos duele. ¿Y qué es lo que más nos duele, hermanos? Vuelvo a lo mismo, nuestros hijos. Y te va a empezar a meter ideas en tu cabecita de decirte, dices que vas a la iglesia, ve, eres una mala madre, ve a tus hijos. Ve a tus hijos, ¿cómo están? Y dices que vas a la iglesia y tus hijos se van a perder. Y hay tantas cosas que yo pudiera contarte que el enemigo muchas veces ha querido tirarme por ese lado. Pero yo siempre les recuerdo que dice la palabra de Dios que bendición de Jehová son los hijos y que mi hijo y mi hija son una bendición y la bendición más grande. Siempre cuando lo tengo que enfrentar le digo, porque Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y por el pecado Él fue y sufrió en la cruz del Calvario. Y esa verdad no me la vas a quitar tú. Te recuerdo que tu posición está en los abismos del infierno y que tengo la autoridad para callar tu boca. Tenemos que tener una actitud de oposición, de no aceptar lo que Él te quiera decir acerca de tus hijos. Porque Dios realmente es bueno y pidamos siempre porque la misericordia de Dios no sea parte de nuestros hijos, pero nosotras no podemos bajar la guardia. No podemos bajar la guardia, no podemos guardar la guardia aunque tus ojos no vean lo que quieras ver. Porque en los planes de Dios hay caminos que al hombre le parecen ilógicos, pero que en los planes de Dios son caminos perfectos, dice la palabra de Dios, que las hace senda donde no las hay. Y entonces cuando Dios obra en la vida de los hijos, lo hace de maneras que no te esperas. Pero en esa está basada nuestra fe, en que Él va a obrar conforme a lo que Él quiera. Por eso es que nosotros
debemos estar alertas y siempre oponiéndonos a lo que el enemigo quiera hacernos creer. Porque eso no es una verdad. La única verdad es la que tiene nuestro Señor Jesús. La única verdad y la última palabra siempre la tiene el Señor. Y confiamos en el Señor. Y entonces no podemos darle pie ni podemos dar cavidad a un pensamiento negativo, porque en Dios está todo. Mira, en Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Se trata de arrebatarle al enemigo lo que es tuyo. Y él obviamente te va a querer debilitar mandándote pensamientos de culpa. Porque si tus hijos están actuando de una manera que no es agradable a Dios, te va a meter culpa. Vas a sentir muchas veces que te avergüences de tus propios hijos cuando no actúan conforme lo deben de hacer. Pero esas son estrategias del enemigo. Porque dice que desde Juan el Bautista sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Nosotras, cuando una mujer es violenta, es una mujer fuerte. Cuando una mujer se violenta, es una mujer ardiente, con carácter, decidida, segura. Y debemos de estar seguras en quien hemos creído y en lo que hemos creído. Segura de nosotras mismas, de nuestra integridad como hijas de Dios, para oponernos al enemigo. Cuando nosotras nos decidimos, somos violentas, arrebatamos y lo que queremos arrebatamos, lo que queremos logramos. Y en este momento vamos a tener que utilizar esa violencia para arrebatarle a él la vida de tus hijos, las bendiciones que hay sobre tus hijos. Tenemos que hacerlo de esta manera, de una manera violenta, porque no dice de una manera pacífica. Dice, y los violentos la arrebatan. A veces somos más violentas con el esposo, con los hijos. No, con el violento es con el enemigo. Con él tenemos que pelear por nuestros hijos. Siempre como un centinela, alertas a sus dardos, para nosotros poder ponernos enfrente y decirle, no, diablo mentiroso, mis hijos son para la gloria de Dios, son una bendición de mi Padre. Y aunque ellos ahorita no estén caminando conforme a su voluntad, en Él esperamos, porque el Señor es con ellos. Tenemos que estar decididas, debemos identificar la manera en la que Él trabaja y en sus artimañas para lograr que no nos aparte de Dios, para que no nos apartemos de Dios, para que no sean esas situaciones las que nos apartemos de Dios. Él es el padre de mentira, Él es nuestro acusador, Él va a desacreditar tu carácter y tu integridad como hija de Dios, pero más grande es el que está con nosotros para derribarlo. Pero cuando hay celo por la obra de Dios, cuando hay amor por las almas, cuando hay celo por la obra, cuando hay amor por Dios, entonces hay oposición y pelearemos hasta arrebatarle lo que es nuestro. Que Él sepa que no va a ser tan fácil, que siempre nos vamos a estar oponiendo a sus planes malévolos. Y la otra es pelear ardientemente con nuestra fe. Nuestra fe es definitiva para pelear. Mira, en Efesios 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Cuando el enemigo comienza a disparar esos dardos de fuego en tu corazón y en tu mente, haciéndote creer que estás derrotado, no te alejes del ataque. No te conviertas en una mujer herida. No te conviertas en una mujer que cae presa de sus mentiras, de sus acusaciones, de sus planes. En ese lugar y en ese momento que empiece a levantarte esos dardos tan fuertes, tienes que levantarte como una guerrera. Tenemos que levantarnos como una guerrera conociendo la verdad de quiénes somos y el poder de Cristo que hay en nosotras. Y en ese momento tienes que darte cuenta y creer que todos los poderes del cielo y de la tierra están a tu disposición y que puedes, porque Cristo, el poder de Cristo está en ti.
el permanecer firmes, vestidos de Cristo, permaneciendo en el carácter y en la identidad de Jesucristo. Cuando nosotros permanecemos realmente en la integridad de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que somos fuertes. Pero tenemos nosotros que convertirnos en una guerrera. Que nuestra oración ya no sea de queja, de lamento, de Señor, mira lo que me pasa. No, en el nombre del Señor yo me levanto y empiezo a pelear por mis bendiciones, por lo que Dios ya me dio, por lo que Él me quiere arrebatar. Dice, así que la fe es por el oír y el oír palabra de Dios, Romanos 10:17. La fe está relacionado con lo futuro y con lo invisible. Es ahí donde radica nuestra fe. Mira, en una ocasión escuché de un maestro que decía que un profesionista se hace con un 20% de conocimiento y un 80% de práctica. Y yo lo relacioné con nuestra fe como cristianas, como hijas de Dios. Y nosotros debemos de igual manera tener un 20% de palabra de Dios, pero el 80% tiene que ser de fe, para que podamos pelear, para que podamos enfrentarnos. No es únicamente palabra de Dios, es tu fe. Mira, la Biblia me enseña que hubieron hombres de Dios que cerraron bocas de leones. Hubieron gente que entró a hornos de fuego y cuales no fueron consumidos. Me habla de una mujer que tenía flujo de sangre y fue sanada por la fe que hubo en ellos. Por esa fe que dieron fue que pudieron haber hecho muchos milagros. Nuestro Señor Jesucristo hizo muchos milagros y mucha gente fue sana por la fe de ellos. Así como mucha gente ha de haber acercado hacia nuestro Señor Jesucristo esperando un milagro, pero por su falta de fe no obtenían nada. De igual manera nosotros hoy. Nuestra fe tiene que ser un 80% como hija de Dios. Tu caminar y el caminar de un cristiano, de una hija de Dios, es en fe. Es tu fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe nosotros no podemos alcanzar nada, porque nuestra fe es nuestra fortaleza en el Señor y en el poder de su fuerza. Si tú crees en esa fe, créeme que nosotros alcanzaremos victoria. Nuestra perseverancia nos dará la victoria. En 1 Corintios 15:57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tome toda la armadura de nuestro Señor Jesucristo, vistámonos de esa armadura, empuñemos las armas del Señor. Usted va a orar, va a entrar al campo de batalla. Cuando usted empiece a orar con una oración eficaz, va a entrar al campo de batalla y el diablo no es tonto. Atacará a sus flancos débiles, a los que vea derrotados. No a los que se levanten, no a los que estén peleando, no a los que estén en el campo de batalla que es la oración. Si nosotros descuidamos nuestra armadura y nuestra oración, seremos presa fácil. Tenemos que vestirnos de toda armadura, tenemos que vestirnos. Antes de la batalla usted debe de ser una guerrera fortalecida por el poder del Señor. Antes de enfrentar una batalla, tú ya debes de estar fortalecida. Tenemos que empezar. Amada hermana, yo te animo en esta noche a que no desmayemos, sino que sigamos adelante, que tomemos nuestra armadura y sigamos peleando por nuestra familia, por tus bendiciones, por tu vida espiritual, por la obra. Ciertamente pasamos tiempos difíciles, pero en este tiempo en el que nuestra fe no debe flaquear. Porque a cada una de nosotras se nos dio la autoridad para pisarle la cabeza y voltearle la jugada. Las promesas de Dios son para tu victoria. Declaremos lo que dice Isaías 61, 2 y 3. Dice, el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya.
Amén, amén. Gracias a Dios porque estas son las promesas de Dios. No el que permanezcamos caídas, sino como buenas guerreras, como hijas de Dios. En esta hora yo te invito, hermana, a que hagamos una oración y le demos gracias a Dios por esta palabra que ha sido declarada en esta noche. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tú venciste al diablo en la cruz y ahora nos toca a nosotras arrebatarle lo que es nuestro. Nos dejaste armas poderosas en ti, las cuales tomamos para la destrucción de fortalezas. Ayúdanos y pelearemos hasta tener nuestra victoria, que es tu victoria. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bendiciones, hermosas.